para consolar por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo: Marta, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero ahora estoy seguro de que Dios me concederá cuanto me pida. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que habría de venir a este mundo. Palabra del Señor. Y acabamos de celebrar la fiesta de nuestro pueblo, la ascensión del Señor al cielo. Que cuando Jesús anunciaba su regreso al Padre, van a quedarse tristes. Pero no deben estar tristes, porque yo voy a prepararles un lugar para que ustedes estén también todos ustedes. Y dijo Jesús: en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, y yo voy a preparar a ustedes un lugar. Por eso, queridos hermanos y queridas hermanas, por una parte, pero por otra parte, llena de esperanza y alegría, porque vamos a estar siempre allá. Y seguramente todos queremos ir. Todos queremos estar para siempre con nuestro Padre Dios, con su Hijo Jesús, con el Espíritu Santo, con nuestros seres queridos. Todos queremos ir. Y una vez un hombre le preguntó a Jesús: Señor, ¿qué tengo yo que hacer para salvarme? ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo? Y Jesús le dijo: cumple los mandamientos. Puede ser que nosotros no sepamos los mandamientos de memoria, pero hay un hecho muy bonito. También un hombre le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Y le dijo Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y al prójimo a ti mismo. Allí están resumidos los 10 mandamientos, porque así lo dijo Jesús. Aquí se resumen todas las enseñanzas de las Escrituras y de los profetas. Amar a Dios, amar a nuestro prójimo. ¿Cómo vamos a saber si amamos a Dios? Si cumplimos su voluntad, si hacemos lo que Él dice. ¿Cómo vamos a saber que amamos a
procuramos pensamos, como dice Jesús, cuando yo venga por segunda vez, bueno, voy a ponernos a mi derecha y a los malos a la izquierda. Entonces dice Jesús, y yo voy a decir a los jueces, vengan benditos de mi Padre, entren a gozar del premio que les tengo preparado desde toda la eternidad. Porque yo tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Era yo viajero y me hospedaron en su casa. Estuve en la cárcel y fueron a verme. Estuve enfermo y me visitaron. Tuve frío y me vistieron. Dice Jesús que los buenos le van a preguntar, Señor, ¿cuándo hicimos eso contigo? Jesús les dirá, porque me hicieron al más pobrecido, a mí me hicieron. Así es que queridos hermanos, este es el camino para estar en su Padre Dios. Hacer el bien, amar a nuestro prójimo, como Cristo nos amó. Es lo que nos dice Jesús. Y es lo que estamos seguros que cumplió nuestro hermano, la y ahora queridos hermanos y queridas hermanas, vamos a presentar nuestra súplica al Padre, que nos libre delante de su Hijo Rafael, del poder de las tinieblas y del lugar de los sufrimientos, lo que hemos dado, Señor. Que Dios, por su infinita misericordia, perdone totalmente todos los pecados, lo que hemos dado. Que Dios establezca por fuera en la región de la luz y de la paz, lo que hemos dado. Que Dios te conceda la felicidad en compañía de sus ángeles y de sus santos, lo que hemos Padre de también, por las intenciones de aquellas personas que nos piden que lo quieran necesitar. Te lo pedimos, Padre, así que vives y reinas por los siglos, sentado, cantemos con el justo, en cada rincón de
Todopoderoso, el Señor se lleva de tus manos. Para la alabanza y gloria de Dios, para que de todas tus santas. Yo creo que este sacrificio de reconciliación va a ser más para que pueda encontrar fue el misericordioso Luis Jesucristo, a quien por medio de la fe le conoció como su Salvador, y el cual vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos y siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor. Nuestro es justo y justo. Es verdad, es justo darte gracias. Y de ver nuestro Padre Santo. Pues por haber en nombre de su misericordia y de su gracia, el que seamos llamados a la vida por el pecado morir, mas por la clemencia de tu Hijo, vemos recibido. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos sin cesar. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado pan, dándose gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de ellos, porque esto es mi cuerpo, es el sacrificado de ustedes. Señor, este
porque nos hace dignos de sentirse en tu presencia. Ya tenemos suficiente. El Espíritu Santo con que trabajes a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por todas las ciudades y por el Papa Francisco, Jesucristo, y todos los pastores que cuidan de su pueblo, que hablan a su perfección. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por todas las tierras, y por el Papa Francisco, Jesucristo Salvador, y todos los fieles que cuidan de tu pueblo. Llévanos a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a tu Hijo, la mayoría de paz, aquella paz que es por la imagen. Ven y sal, que cada cosa se sienta aquí en esta tierra. Todos son toda gloria, por los siglos.
Mēs katru mēs berdoa Nasza Turkiafka, ksiądz Kudum, nawet Pak Wak Bermak, Pak Awayur, nawet di bagian mayak aspek nawet, terus Turkiafka nawet nash, terus Islam terus terjadi tu adik nash, terus dulu sih, terus kerja konsep juga ada, maka Siang sekolah bersama ya akan ada semua kita masuk ini seperti itu semua sih kita hari yang senang nafs pada nanti sini pada nanti siap sini terus kita semua udah syariat lah kalau yang nak soal tu awak usah
Ako kata nale wana dia sukyat sina ayu na nale mo ko recognize siang siktan siang la u namaz tumba na tum anna share wono tenale umbets nale kulunga nale pastor na ya na ya cha stage cha saudat cha nale pushki stafik tanto not chekot ayu na mo nale za pushka nale Dios kono maha mo orkash wa to chenya ala ko kya kasne ukte sawe na ayo ketika ngere ma an hawang kudun susnare andai ya wa chok ten banyak nai ko sare den komfort na o patiger masih nai Amoy na sa ekasyon ng kikit ka ngaksin ka na siya makulit tekmenut na ito na maya. Seminggu kita Jesui melen ko ya pe lain badeu masham matanam de ada manluk was mesh na hawa ham zuna na guna kana hawa de pon ada den sham mastu mende pon sham o na tegol ke paz tu ga maha Rafael Pérez Vázquez Julio Osni Keshi Yamajui Yamashkich 24 de octubre de 1949. Por Laureano José Pérez Escobar, Azachiao Demetria Núñez. Moy Osni Keshi, Naya Pushkich Kafich, Alkutsuna Inatanao Nayin Nakshinden, Quadenbihin Hok On. Amine ti Mutzgait, Amiti Yeg. Azalena aweje la caja milgón de paz y ahí Oxispic Juana escuela primaria Pablo Elicidad Capichade Samojan Nixima Respectado con casa sexto T hasta cuarto grado Nihaya hasta Oschoy hasta Vic Osnich hasta Yikisha Vieja en la caja a Vic Osnich primaria Pusando el cojader na agua en la capiña que es que anuaba de Tornich San Bartolomé Soborcho. Modos speak algo secundaria, adexona tumsha adem nagyakne, adem tumsha secundaria abik osnyek shkohmo, adem nabulman kia hokukka. Ada tu pamai kalau ni kata cakap naik dek, kam zamu tuk, tu mahu je pukok sih. Atau ni kelakianko saya mahukan betul. Abi kosnya kau, sekundaria tu ada sport kau. Ham sikis, awak nak kasih. Atau sacung bawa sacung gimui awak ni kasih. Awak mana awak kau, waktu jodoh yang awak nak kasih, awak mana Si lo speak, se bonich, hareta, ango Amos chundeka. Cuidado de que mi tipies. Cada chun pik, naide, te ya chun, te pik, te naide, ligu, mo, yanuke, te capsu, te she, te moda, ligu, por mi awich.
Saya nak puk cakap ke Queen Maha yang ditiun